Bueno, si vamos tomando asiento, si sois tan amables, y mientras se incorpora más gente, vamos a dar comienzo a esta plenaria sobre el papel de la universidad en la España futura. Y tengo el inmenso honor y placer de presentaros a Roberto Fernández, que es el rector de la Universidad de Lleida, y que como anécdota personal tengo que decir que este año, en la inauguración del curso universitario, tuvimos el placer de hacerlo en la UPV, porque cumplimos 50 años en la UPV, aunque esta escuela tiene 166 años, la UPV cumple 50 años. Y Roberto, como presidente de la CRUE, pues en el acto nos dio una charla que a mí me pareció cautivadora y emocionante sobre el papel de la universidad en el entorno. Y cuando montamos el congreso, pues me empeñé un poco, eso de ser director tiene sus ventajas a veces, ¿verdad? Me empeñé un poco en decir, pues quiero que venga alguien como Roberto y que esa inspiración y ese mensaje poder compartirlo con todos vosotros. Porque yo creo que la innovación docente sin esa inspiración, pues no parece que vayamos a ningún sitio si no existe todo eso detrás. Roberto me dijo, voy a dejar de ser presidente de la CRUE justo cuando vas a montar el evento. Y le dije, bueno, pero qué más da, porque el cargo de presidente de la CRUE no es por lo que Roberto Fernández está aquí con nosotros, sino por su mensaje. Además, resulta que he descubierto que Roberto es historiador, y yo no me canso de decir que tengo un hijo que quiere ser historiador. Todo el mundo tiene defectos. Toda familia tiene una oveja negra. Y mi hijo es la oveja negra de la familia, está enamorado además, es muy friki, de Carlos III, y resulta que Roberto ha escrito un libro sobre Carlos III. Y ahora estoy diciendo, ¿por qué no he traído a mi hijo aquí? Porque no me lo va a perdonar. Y bueno, con toda esa aventura y esta presentación un tanto informal, pero que la hago desde el corazón y el cariño, lo más importante es que lo escuchemos e incluso tengamos la oportunidad de reflexionar con él, porque sería una cosa pues muy bonita. Nuestro rector, Paco Mora, está a punto de llegar. Tenemos consellera de Universidad y Educación en la Comunidad Valenciana por primera vez después de mucho tiempo, y era el acto de toma de posesión que se ha producido en Alicante. Vamos a tener la consellería en Alicante, no en Valencia, una cosa también excepcional, y está llegando y dentro de poco se incorporará aquí a la charla. Así es que, sin más dilación, recibamos con un fuerte aplauso al rector Roberto Fernández. Director, muchísimas gracias por pensar en mí para, en fin, dar esta pequeña y modesta charla en la que espero, por lo menos, no defraudarte a ti. Y si no te defraudo a ti, a lo mejor no defraudo demasiado a los compañeros y las compañeras que hoy están aquí. Sé que no es buena hora, porque ya es una hora hipoglucémica. Ya empezáis a estar hartos de estar reunidos, ya empezáis a pensar en la comida, y yo tengo algún rollete que dar, o sea que vais a tener que tener paciencia y espero que os compense por lo menos escuchar lo que tengo que decir. Felicidades a la organización, porque en estos tiempos en los que cuesta tanto organizar cosas, en estos tiempos tan recios, con tan pocos dineros para organizar cosas, el hecho de que alguien se atreva a organizarlo y además lo haga tan bien, pues merece la felicitación de todos. Y quiero deciros dos cuestiones previas antes de empezar a hablar sobre la Universidad Española. La primera es que yo también tengo una EPS. Por lo tanto, en el bestiario universitario sé muy bien lo que es una EPS. Y siempre le digo a mi director de la EPS, a mi director ahora, hace pocos meses, que en la lucha de la civilización contra la barbarie no la podríamos vencer si no fuera por los ingenieros y por los tecnólogos. Por tanto, mi admiración para ese oficio que consigue transformar la realidad y hacerla en el sentido del progreso social. Creo que lo propio de la ciencia es entenderse entre científicos. Creo que lo propio de la academia universitaria es intercambiar entre científicos, y yo creo que también tenemos que intercambiarnos los piropos. O sea que el historiador rinde admiración a los tecnólogos con la esperanza que los tecnólogos rindan admiración a los historiadores. Y deciros también, en segundo lugar, algo que va muy bien que lo diga ahora, porque no está el rector Mora. El rector Mora está en segundo mandato
Y yo ya no soy presidente de la CRUE, por tanto tengo una libertad enorme para decir lo siguiente. Tenéis un magnífico rector. Yo creo que soy de los rectores que conocen más rectores en España, porque llevo 8 años y 5 de ellos trabajando también en CRUE, y aunar la inteligencia estratégica con la inteligencia práctica y además no dejar de ser buena persona en el oficio de gobernar es muy difícil. Y Paco Mora reúne todas esas condiciones y si no ha sido presidente de CRUE ha sido porque él no ha querido, porque personalmente me dijo que no quería poner a la Politécnica en segundo lugar y que creía que su mandato tenía que acabar con la Politécnica, porque Paco Mora podría haber sido el presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras Españolas. Por lo tanto, ahora que no está, que quede constancia de mi admiración hacia Paco Mora, al que conozco muy bien porque ha sido miembro de mi ejecutiva en CRUE durante unos años. Y ahora sí que ya vamos a ver qué tenemos que decir sobre eso que nos ocupa y nos preocupa a todos, que es la Universidad Española. Voy a empezar haciendo algunas afirmaciones que enmarcan lo que es el discurso central de la charla, de la conferencia. Algunas de ellas os pueden sonar a perogrullo, a descubrimiento de mediterráneos, pero creo que es bueno que nos lo digamos en voz alta para que lo recordemos, porque desde mi punto de vista deben servir para alumbrar lo que es aquello que tenemos que hacer en la universidad para la sociedad. La primera afirmación que ilustra la forma en que yo pienso la universidad y que estoy convencido que la pensáis la mayoría de los que estáis aquí, es que da mucha rabia que todavía inconscientemente se siga considerando a la universidad, especialmente a la universidad pública, un gasto o un privilegio. La universidad pública es una inversión imprescindible para conseguir el estado del bienestar que luche contra las desigualdades a través de la economía del conocimiento. Porque tiene una triple función. Primero, debe aspirar a construir ciudadanía. Segundo, debe aspirar a que haya el progreso de conjunto de una sociedad en un territorio. Y tercero, debe aspirar a que en el proyecto vital de cada persona la universidad suponga una mejora para su vida económica y para su vida social. Por lo tanto, si eso es la universidad, es evidente que la universidad no la debemos considerar, segunda reflexión, una propiedad de los universitarios. Sin darnos cuenta, especialmente los que llevamos mucho tiempo, los que hacemos gestión, sin darnos cuenta, a veces actuamos sobre la universidad como si al final fuera nuestra. Y es evidente que es nuestra la gestión sobre la universidad y es nuestra la delegación que nos hacen para gestionar la cosa pública llamada universidad. Pero la universidad es propiedad exclusiva de la sociedad. Eso quiere decir dos cosas. La primera, que si es propiedad exclusiva de la sociedad, me estoy refiriendo a la universidad pública, claro está, el Estado debe hacer de la universidad una cuestión de Estado, porque es el Estado el que nos hemos otorgado todos como instrumento básico para la mejora social. Por tanto, no es posible tener un Estado que no conciba a la universidad como una gran cuestión de Estado. Y a veces la sensación que yo tengo de la clase política es, o de la mal llamada clase política, si queréis, entre comillas, es que te dicen que sí es una cuestión de Estado, pero actúan como si no fuera una cuestión de Estado. Y en esta segunda reflexión de la universidad como propiedad de la sociedad y no de los universitarios, eso quiere decir también que el estado natural y éticamente obligatorio en el que todo universitario tiene que vivir su vida universitaria es el de reforma continua de la universidad, en el de crítica a lo existente y propuestas de mejora a lo que existe. La actitud del universitario respecto a su propia institución no puede ser la de don Tancredo, ha de ser la de reforma permanente de esa institución que es clave para el desarrollo individual y social. Y a veces tengo la impresión
de que somos más, comillas, liberales cuando hablamos de la sociedad y más conservadores cuando hablamos de nuestra institución. Solemos ser, hablando de lo de fuera, más liberales, más, comillas, progresistas, y en cambio cuando nos miramos dentro y vemos lo que no funciona y si tenemos que hacer cosas para cambiarlo, tenemos un pequeño toque conservador antes que reformista. La tercera reflexión, afirmación que quiero haceros es que los universitarios debemos vernos a nosotros mismos con un cierto optimismo. Todas las encuestas que se hacen sobre la opinión de los españoles acerca de cuáles son las profesiones más prestigiosas, todas, empezando por la de la Caixa, que es la más exhaustiva, todas sitúan a la universidad, universitarios investigadores, entre los 3 primeros lugares, junto con los bomberos y con la policía. Por lo tanto, la visión que la sociedad en su conjunto tiene de aquellos que ocupamos la gestión delegada de la cosa pública que se llama universidad suele ser bastante buena. Y eso también es muy bueno que lo sepamos y que nos lo digamos, porque es muy difícil trabajar en una institución si no tienes una mínima autoestima de tu trabajo y si no sientes que el aliento social te es favorable o por lo menos respetuoso. La cuarta afirmación es que hay 2 cosas que hacen, bueno, hay más, pero hay 2 cosas que creo que hacen daño a la universidad. Una es hablar siempre mal de ella y la otra es hablar siempre bien de ella. En una reunión, en un círculo de, ¿cómo lo digo para no dar pistas de dónde era?, de empresarios muy importantes, con algunos políticos muy importantes, en la que fue el presidente de la CRUE a examinarse, parece ser que saqué una nota decente, cuando empezaron a preguntarme cosas, me maravillé de gente muy importante que me estaba hablando de una universidad que no existe. Creo que estaban hablando de la universidad a la que ellos fueron, pero evidentemente desde esa universidad que ellos fueron a la universidad actual algo ha cambiado porque la media era de 60 años para arriba. Entonces, había un coro de hablar mal de la universidad que estaba basado en una serie de tópicos, de lugares comunes que nada tienen que ver con la realidad. Os digo un ejemplo entre muchos que podría deciros. Sobran universidades y universitarios en España. Eso me lo han preguntado como presidente de CRUE 1000 veces. Cuando tenga que dar un dato, me iré al dato, ¿de acuerdo? Porque tengo muy mala memoria como buen historiador. Si nosotros nos fijáramos en la relación entre población y número de universidades, necesitaríamos 40 universidades más para llegar a esa relación con el Reino Británico. En Estados Unidos hay 380.000 habitantes por cada universidad. En el Reino Unido, 250.000. En España, 584.000. Por lo tanto, no es verdad de la verdad empírica, de la verdad demostrable, que en España sobren universidades. Yo también creo que no nos faltan universidades. Y lo que sí podemos pensar es si hay que reestructurar la oferta de títulos o no, porque es una discusión que requiere mucha paciencia, mucho rigor y mucho análisis micro. Pero ese tópico, como otros tantos tópicos, son dificilísimos de salvar porque tengo la impresión de que hay algún interés en algunos sitios de seguir repitiendo esos tópicos que afectan al prestigio especialmente de la Universidad Pública Española. Por lo tanto, os voy a pedir, a partir de lo que os acabo de decir, os voy a pedir un favor. Convertiros, si podéis, si lo consideráis, pero yo os lo pido como anterior presidente de CRUE, en unos militantes
pedagogos de la realidad de la Universidad Española. Pero para eso os voy a pedir otro favor, informaros un poquito sobre la realidad de la Universidad Española. Porque también nos encontramos en nuestras filas, entre nosotros, que uno sabe el plan de estudios de su facultad, sabe los horarios de su facultad, sabe lo que no funciona en su centro, en su facultad, en su centro, pero muchos de nosotros no sabemos nada de la Universidad Española. Y no se puede amar lo que no se conoce bien y no se puede defender lo que se desconoce. Por lo tanto, hagamos todos un esfuerzo por conocer mejor el sistema, la Universidad Española, para poderla defender y a partir de la defensa razonable que se puede hacer, ahora haré una parte de eso, a partir de ahí también pedir las reformas que hay que hacer. Convirtámonos, si podemos, si queréis, en mejores conocedores de la Universidad Española para así ser defensores rigurosos, bien documentados de la Universidad Española cuando estamos con los amigos, con las autoridades y dicen estas cosas que no son verdad. O para reconocer las que son verdad y ponerse a trabajar. Mirad, he imaginado la charla que la he preparado por vosotros y para vosotros y por tanto la pondré a disposición del director para que él haga lo que considere conveniente porque es ya propiedad vuestra, para eso la he preparado. La he preparado poniendo en común, poniendo en relación dialéctica, es decir, de mutua interrelación, tres realidades que yo creo que tiene la Universidad Española. La Universidad Española es al mismo tiempo tres realidades. La primera habla de lo que somos. La segunda habla de lo que nos ha pasado en estos años. Y la tercera habla de lo que, a mi juicio, deberíamos de hacer, de los cambios que creo que con valentía tenemos que hacer. Vayamos a la primera realidad. Mirad, tenemos la mejor universidad que ha tenido jamás la historia de España. Ni Salamanca en 1300, ni Alcalá, contextualizadas. Esta universidad es la mejor de la historia de España. Créanme, soy historiador. Bueno, es una buena noticia. Hay una prueba empírica inmediata de esta afirmación. Todo el mundo coincide que la Universidad Española es una universidad que ha contribuido a la sociedad. Si fuera cierto, y creo que lo es, que en los últimos 40 años de la historia de España el progreso económico, social y cultural de este país ha sido exponencial y ha sido probablemente con el del 16 el mayor de su historia, hago una pregunta retórica. Algo tendrá que haber tenido en cuenta la universidad, porque los médicos, los ingenieros, los historiadores, los periodistas han salido de la universidad. De hecho, en la reunión que os he contado, todos habían salido de la Universidad Española y todos eran triunfadores. Por lo tanto, estamos ante la universidad que es la mejor que ha tenido jamás la historia de España y que ha contribuido decisivamente a la época que probablemente es la época exponencial de progreso más rápido, más fecundo y más transformador de la historia de España. Por lo tanto, conclusión, no estamos tan mal. Tenemos que sentirnos orgullosos de formar parte de ese sistema universitario español, más de haberlo hecho, porque ha sido una labor, sobre todo, de los últimos 40 años. Esto se puede apoyar en todos los datos que nos dicen los diferentes rankings. Voy a daros algunos datos, muy poquitos, pero como pienso que si el director quiere, esta conferencia estará a disposición de todo el mundo, ahí ya podréis, digamos, tener más conocimiento empírico de lo que acabo de decir. Mirad, es verdad que España no tiene ninguna universidad entre las 200 primeras del mundo. Pero en estos momentos, si los cálculos que hemos hecho en la CRUE no son inciertos, quiero que sepáis todos
que tenemos en estos momentos 40 de nuestras universidades públicas, tenemos 50, entre las 1000 primeras del mundo, lo que viene a representar que tenemos el 80% de nuestro sistema universitario público entre el 5% de las universidades mejor situadas en el mundo. ¿Cuántas? 22.000. Repito porque quizá la cifra, al ser rápida. De las 50 universidades públicas, 40 están entre las 1000 primeras del mundo, de 22.000. Lo que quiere decir que el 80% del sistema público español está entre el 5% de más calidad en el mundo. Ítem más. Somos el 10º país que tiene más universidades entre las 1000 primeras del mundo. Y esto, que me paro aquí, porque hay muchos más datos por facultad, etcétera, etcétera, quiere decir lo siguiente. A mí no me importa tener una universidad entre las 200 primeras del mundo si el conjunto del sistema está entre los mejores del mundo. Porque lo que realmente importa es a la universidad a la que tú puedes llevar a tu hijo. Y que esa universidad a la que tú puedes llevar a tu hijo, el resultado de la docencia, la calidad de los títulos, la valía de los títulos en el mercado, esté internacionalmente homologada. Y que dentro de ese sistema, el título en La Coruña valga en el conjunto del país lo mismo que vale en Granada, por poner dos ejemplos que se me acaban de ocurrir. ¿De qué vale tener 7 universidades norteamericanas entre las 200 primeras si entre todos ellos son 80.000 estudiantes y solamente un tercio de ellos son becarios? Por lo tanto, digamos, tenemos un sistema universitario que como sistema está muy bien situado en el sistema mundial de universidades y que sobre todo ha conseguido ser un sistema equitativo. Por lo tanto, digámonos que un valor de la Universidad Española es que ha conseguido una calidad media de conjunto que asegura a las familias que cuando depositan su confianza en la universidad y sus dineros, sus hijos están saliendo como egresados de calidad universal. La prueba empírica de ello es, primero, que los estudiantes cuando salen al extranjero una vez egresados, la inmensa mayor parte de las titulaciones son muy bien recibidas. Y la segunda es que donde hay menos paro en España es en el paro de los titulados, que son los que tienen más capacidad de insertarse en el complicadísimo y variante mercado laboral español. Por lo tanto, creo que en la eterna tensión que hay entre equidad social y excelencia académica, toda universidad debe medirse por esa tensión, que es conseguir un sistema de equidad social, pero al mismo tiempo también conseguir calidad y excelencia académica. Creo que España está en condiciones de decir que las cosas no se han hecho mal en los últimos años, porque somos uno de los sistemas más equitativos del mundo y somos un sistema que está consiguiendo cada año progresar en la excelencia académica. Os doy 2 datos de eso. En primer lugar, un estudiante español tiene un 20% más de posibilidades de ir a una universidad entre las 800 primeras del mundo que un norteamericano. Repito dato. Un estudiante español tiene un 20% más de posibilidades de ir a una universidad que esté situada entre las 800 primeras del mundo que un estudiante norteamericano. Hemos conseguido que se pase de 500.000 de estudiantes a 1,5 millones. Hemos conseguido que la Universidad Española sea realmente elemento de progreso personal. ¿Podemos discutir algunas cosas de ese modelo? Sí. Hay que discutirlas también. Pero en términos cualitativos para la sociedad española, pasar de disponer de 500.000
a 1.750.000, que se van a insertar en todos los poros de la sociedad española, eso significa económica, social y culturalmente muchísimo. Por lo tanto, esta es una universidad que está en el 9º puesto del mundo en cuanto a equidad. Por eso criticamos que se suban las tasas, los rectores y los estudiantes y mucha gente más. O que no aumenten las becas, o que no se haga una relación efectiva entre el descenso de las matrículas con el aumento de las ayudas. Yo vengo de Cataluña, que como sabéis es la comunidad más cara en cuanto a matrículas. Porque ese modelo de universidad, de equidad social, no lo podemos perder. No ya desde una visión socialdemócrata, que es la que yo tengo, que soy un socialista irredento, sino desde el punto de vista de cualquier ideología con idea de progreso de la Ilustración. No podemos perder la equidad social, la universidad como instrumento de equidad social. Pero he dicho que mantenemos una dialéctica razonable con la excelencia académica. Los estudios que ha hecho la CRUE en su anualidad, cada año hacemos un estudio así, del cual los periodistas sacan aquello que es lo peor, lo digo públicamente porque es así, perdón, paréntesis, vuelvo, no preocuparos que algo meandro y vuelvo. Hacemos la última presentación de la Universidad Española en cifras, una cosa así, todo un año trabajando, científicos, Biblioteca Nacional, 200 personas, rectores, una cosa fantástica. Titular de un periódico. Los rectores critican a la universidad. Yo le dije al jefe de información de la CURE, no sé si tenemos que suspender la presentación de la Universidad Española en cifras, porque de un tocho así, pues van a lo peor. Y después, hablando, volveré, tranquilos que vuelvo, hablando con el director, lo llamé, yo no suelo llamar, pero llamé y dije, hombre, ¿tú crees que somos tan kamikaze de nosotros mismos criticar a nuestras universidades en la presentación de la universidad en cifras? Y me confesó que es que no cabía en el titular, que era critican la financiación universitaria. No supe qué decir, me desarmó. Vuelvo, anécdota totalmente cierta, ya sabéis que un rector no puede mentir. Vuelvo a lo de la calidad académica. Los últimos estudios de la Universidad Española en cifras nos dicen que desde la implantación de Bolonia, con todas las críticas que se puede hacer conceptual e ideológicamente a Bolonia, que sigue siendo un tema que se puede discutir, no sé si ponernos de pie o no, rector. Buenos días, rector. Buenos días, rector. Os decía, con todas las críticas que le podemos hacer a Bolonia, hay, por supuesto que hay un marco posible. Los estudios de la CURE nos dicen que el rendimiento académico de nuestros estudiantes en prácticamente todas las disciplinas ha subido alrededor del 20%. Podemos también discutir, porque los universitarios estamos para eso, para discutirlo todo, pues qué rendimiento académico, cómo se consigue, cómo se mide. Pero sí que quiero deciros una cosa. Parece indubitable que hemos conseguido con Bolonia un mejor rendimiento académico de nuestros egresados. Eso con menos dinero que antes. Y eso poniendo los otros países de Europa mucho más dinero para hacer Bolonia. Y alguien pensará, bueno, y entonces el milagro ¿dónde está? Pues está en la mayor dedicación de la comunidad universitaria. En buena parte también sacrificando horas de investigación, lo cual, visto desde el punto de vista del país, no es nada interesante. Por lo tanto, en ese sentido, lo que sí creo que tenemos que sentirnos es orgullosos de la universidad que tenemos. Creo que al final hemos ido construyendo, por una visión global de algún gobierno y por la factualidad propia de las comunidades universitarias y de sus cuadros dirigentes, un sistema universitario bastante equilibrado entre su función social de equidad y entre su función
académica, de docencia y de investigación. Lo cual no quiere decir que no sea mejorable, pero todo lo mejorable lo voy a pasar para el final de la charla y ahora simplemente en esta primera realidad lo que quería era sentar que la Universidad Española tiene que reconocerse a sí misma como una primera realidad. Somos un caso de éxito respecto a nuestra historia y somos un caso de éxito respecto a muchos sistemas universitarios europeos. Porque cierro esta parte con lo siguiente. Mi amigo Juan Juliá, que es el que más sabe de todos nosotros de las cifras del mundo mundial, es como vuestro antiguo rector, Paco, ¿qué es lo que es esto? Hay que preguntarle a Juan Julián, que seguro que lo sabe. Insiste mucho en una idea que está cuantificada, y es la siguiente. Nosotros, en este país, valoramos la universidad como si detrás de ello no hubiera la financiación. Muchos de los que nos hablan de los tópicos de la universidad, que yo creo que están anclados en la universidad de los años 60, nunca te hablan de financiación. Entre las 200 primeras del mundo, no hay prácticamente ninguna universidad que baje de 700 millones de presupuesto. O sea que, cuando todo lo que os he dicho lo ponemos en relación respecto al presupuesto realmente efectivo que tienen las universidades, aquello que ha hecho la Universidad Española en los últimos años creo que se realza todavía más. Es verdad, solo con dinero no se hacen las cosas bien. Es más verdad que sin dinero importante no haces cosas importantes. Por lo tanto, estamos en un sistema universitario que es el mejor de nuestra historia. Estamos en un sistema universitario equiparable, estamos en un sistema universitario que equilibra bien la equidad social con la excelencia académica y estamos en un sistema universitario que su capacidad de rendimiento respecto a la inversión pública que se da es exponencial. Primera gran noticia para nosotros, sintámonos orgullosos de formar parte de eso y en muchos de los casos de ser protagonistas de lo que eso ha sido en los últimos 40 años. Segunda realidad en la que vive la Universidad Española. Jope el palo que nos han dado en los últimos años. ¿Es verdad la primera realidad? Es verdad. ¿La puede constatar un historiador? Sí. ¿La puede constatar un sociólogo y un economista? Sí. Pero no es menos verdad otra evidencia. Hemos perdido del año 8 al año 16 el 24% de la financiación pública. Sí, rector, ¿no? Al rector siempre le montan la manifestación en el despacho del rector, porque es el que está más cerca. Pero yo siempre le digo, ¿por qué no montan la tienda de campaña en la Plaza de San Jaume? ¿Sabéis cuál es el presupuesto del Barça? Yo os lo digo, 890 millones de euros. ¿Sabéis cuál es el presupuesto de todas las universidades públicas de Cataluña? 700. Hemos perdido casi 300 millones en los últimos 8 años. El Barça es una entidad pública. Puede tener el presupuesto que le dé la gana. Pero es verdad que, hablando socialmente, cuando una sociedad tiene un club de fútbol que tiene 890 millones y un sistema universitario que tiene 700, hombre, una pequeña reflexión se hay que hacer. Tranquilos, en el Real Madrid pasa lo mismo, O sea, todos los equipos de Madrid tienen 1.200 millones. Bueno, yo no he ido a lo español porque tienen muy poquito, yo soy perico, tienen muy poquito dinero. Y la Universidad Pública de Madrid tiene 900 millones. O sea, hay 300 millones de diferencia. Hombre, a mí me parece bien que seamos conocidos por futbolistas buenos y por cocineros buenos, restauradores buenos. Está bien. Pero no debería estar mal ser reconocidos por investigadores e investigadoras buenas. No estaría mal. Dice, mire, ¿qué es país? ¿Qué es España? Un país de grandes investigadores e investigadoras. Bueno, a mí me llenaría de sano orgullo patrio, de sano orgullo patrio. Y si además tienes futbolistas buenos y tienes restauradores buenos, pues es fantástico. Pero, hombre, lo primero me llenaría un puntito más de orgullo que los otros dos que también me llenan de orgullo. Fijaros, algunos pequeños datos. Hemos perdido
el 24% de financiación pública. Voy a decir una cosa de la que está el rector y él no la puede decir, para que os hagáis también una idea. Del presupuesto de cualquier universidad pública española, el situado de Felipe II es el 95%. Por tanto, solo tiene un rector el 5% de libre disposición para hacer sus políticas. El situado de Felipe II consiste en: vienen las naves de América, el rey pregunta cuánto se trae y le pregunta al tesorero mayor cómo tenemos las cosas y le dice: todo situado, majestad. Había que hacer funcionar el Estado y ya estaba todo situado. ¿De acuerdo? Pues un rector, cualquier rector de una universidad pública española, cualquiera, no tiene más del 5% de libre disposición. 5% que no siempre es del todo real, porque ya también tienes algunas cosas que están consuetudinariamente situadas y aunque no lo estén formalmente, pues tampoco las puedes tocar así como así. Cuando hablé de gobernanza, os haré una reflexión más detallada sobre eso. Hemos perdido 7.522 plazas de personal investigador y docente y 4.416 de administración, el 10 y el 8%. Coger los tantos por ciento. Bueno, todos sabéis por qué, ¿no? Pero es evidente que esa merma en la investigación y en la docencia y esa merma para la gestión de los servicios universitarios, hombre, naturalmente eso repercute en la función pública de la universidad. No sé si van... ¿Ya han quitado la tasa de reposición, rector, del todo? No, ¿verdad? Bueno. La falta de presupuesto... Perdón, lo digo mal. La falta de financiación pública no ha redundado totalmente en los presupuestos, porque han llegado las familias y han puesto el dinero que faltaba. La financiación pública ha bajado el 24%. Si vosotros veis los presupuestos de vuestra universidad, dice, hombre, pues no ha bajado tanto. Claro, porque se le ha dicho a las familias, ustedes que saben que el capital fundamental para sus hijos es un título universitario, ustedes tienen que hacer los sacrificios que sean menester para que su hijo vaya a la universidad. Y tengo que decir que todos sabemos que las familias españolas, el primer sacrificio que hacen es para que sus hijos tengan educación. Y si pueden, educación universitaria. Por tanto, baja de financiación pública que ha sido suplida por la financiación de las familias. Baja de personal universitario que ha sido suplido por dos cosas. Uno, por mayor sacrificio de la comunidad universitaria, restando sobre todo a investigación, y otra, por algunas figuras de profesorado que no son de recibo. Hay que decirlo. A mí me habéis oído hablar alguno de profesores pobres en la universidad. Y lo repito, sí, los rectores y las rectoras, como teníamos que seguir haciendo la docencia que habíamos pactado con la sociedad, pues hemos tenido que acudir a cosas que no deberíamos haber tenido que acudir. Y espero que en los próximos tiempos, gracias en parte a la CRUE, se empiece a poner remedio con una nueva figura de profesorado que permita a los falsos asociados, no a todos los asociados, sino a esa gente joven, cada vez más preparada, que las tenemos al lado en el despacho y que cobran una miseria y que casi pagan por dar clases, que hay una nueva figura universitaria que les posibilite hacer la vida universitaria. ¿Se quedarán o no? Depende de sus gremios. No les aseguramos que se van a quedar, faltaba más, pero sí que podrán jugar el partido. Y es verdad que eso ha sido un elemento de salvación que no se puede seguir sosteniendo, de los cuales los rectores y las rectoras, hablo por mí, pues hemos tenido un puntito de complicidad porque no teníamos otra salida. Yo lo he explicado gráficamente alguna vez en algún foro. Mire, usted tiene un restaurante, tiene menos dinero y quita del menú la tortilla de patatas y pone tortilla francesa. Pero un rector no puede quitar ni una sola asignatura de ningún plan de estudios. Tiene que seguir dando el mismo menú con mucho menos recursos. No puedes. Bueno, mire, perdone, si no tengo dinero, esta carrera no la hago.
si no tengo dinero, esto no lo hago. No, ¿cómo que no lo hace? Usted tiene la carrera ahí, usted tiene a los alumnos matriculados, usted tiene los contratos hechos, perdón, usted hace esa carrera. Y bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, los rectores y rectoras, pues hemos hecho lo que hemos podido y no sé siempre si lo hemos hecho bien, pero no ha sido porque tuviéramos ninguna voluntad de no reponer nuestras filas con la gente adecuada. Yo tengo el convencimiento de que en este tema, si tenemos nuevo gobierno y si el nuevo gobierno tiene algo que ver con el anterior gobierno, por las conversaciones que la CRUE ha tenido con este gobierno y por cómo está la redacción del anteproyecto de, bueno, no es proyecto todavía, el borrador de Estatuto de PDI, yo tengo el convencimiento de que vamos a encontrar una situación de salvar al soldado Ryan. Insisto, no a los compañeros y compañeras bienvenidos que vienen de tareas profesionales, incluidos los compañeros y compañeras que dan clases en los institutos, sino aquellos profesores y profesoras, que todos les tenemos nombres en nuestras facultades, que son a los que sí tenemos que intentar darles por lo menos la posibilidad de que jueguen el partido. En el tema de la investigación hemos perdido, según el informe de la CRUE, entre 2008 y 2015 un 21% de pública y un 32% de privada. Le decía yo al ministro, tenemos un problema porque, claro, cuando vemos los resultados de investigación, resulta que España es el 11º país del mundo en producción científica. Resulta que hemos aumentado en los últimos años del 1,12 en el 5 al 1,31 en cuanto al impacto normalizado de nuestras investigaciones. O sea, que siendo el 1,4% del PIB mundial, producimos el 3,3% de la producción científica. Fantástico. Pero hemos perdido el 21 y el 30. ¿Qué ocurre? Que, ministro, esto es una gran nave, ¿eh? La investigación va por el mar. Todavía tiene un poquito de gasolina o que se le ponga a los barcos. Pero si inmediatamente no empezamos a actuar, se quedará un día en alta mar. No habrá forma de ponerlo en marcha y además no sabrá a qué puerto tiene que ir. Por lo tanto, es de una extremada urgencia que quien vaya a ser el próximo ministro, esperemos que en un ministerio de nuestro ramo, quien fuera a ser, cuando el presidente del Gobierno le encargue ser ministro, le diga, ¿cuánto dinero me vas a dar, presidente, para la Universidad Española? Antes de aceptar ser ministro o ministra. Presidente, como todos estamos de acuerdo que la Universidad Española es el motor de todo, el motor del crecimiento económico, del desarrollo social, de la revitalización, ¿cuál es el motor de todo? Y nosotros, los universitarios, hemos aceptado el papel de ser una especie de Fórmula 1 de la sociedad española. Presidente, ¿me vas a seguir dando presupuestos de utilitario? ¿Tenemos que ser un Fórmula 1 y me das presupuestos de utilitario? Por tanto, yo espero que quien vaya a ser el ministro del ramo, quien fuere, le diga al presidente, cuando le diga, usted quiere ser ministro de la cosa universitaria y de la ciencia, y primero le diga, presidente, ¿cuánto dinero vamos a invertir? ¿Vamos a ir hacia el 3% que sitúa la Convención de Lisboa o nos vamos a quedar como estábamos o peor? Porque si no hay más dinero, el ministro del ramo, el que fuere, podrá hacer algunas reformas y nos irán bien y hay que hacerlas, pero no volveremos a meter en pleno funcionamiento al transatlántico de la investigación. Tercera realidad en la que está la Universidad Española. Necesitamos reformas. Urgentes. A las que tenemos que acudir sin apriorismos, sin corporativismos, sin sentimiento de la universidad como propiedad de los universitarios, pensando en cuál es el instrumento que tenemos que acabar de afinar para que la orquesta de la sociedad española funcione mejor, para que cuando el chico o la chica que ha entrado en clase con 18 años y nos mira a los ojos, que es uno de los momentos más maravillosos de un profesor,
salga con posibilidades de ser un egresado que es capaz de tener empleabilidad. Para eso necesitamos reformas y necesitaremos valentía. Y yo creo que las reformas deben estar, a mi modo, situadas en tres frentes principales. Primero, las personas. Segundo, las funciones de la universidad. Y tercero, la forma de organizarnos para ser más eficaces como servicio público. Dejadme que diga, antes de entrar un poquito en esto, lo siguiente. Muchos compañeros nuestros sitúan a las universidades privadas como, digamos, el gran elemento de temor y de peligro para la subsistencia de la universidad pública. Yo, como he sido presidente de CRUE, lo he sido de todas y he ido a muchas. Dejadme que ahora que no soy, diga lo siguiente. No creo que en el estado actual de las cosas las universidades públicas tengan que tener temor de las universidades privadas. Os he dicho que entre las 800 primeras, 40 son públicas, de las 50 que hay. Yo más bien me inclino a pensar que deberíamos tener temor de nosotros mismos. Que lo público tiene que tener mucho cuidado de que nosotros, los servidores públicos, hagamos bien las cosas. Porque algunas de las privadas, esto lo digo sin ninguna peyoración de ningún tipo, de verdad, cuando las conoces, cuando las tocas, algunas, oiga, respeto de cómo funcionan, algunas de ellas son sin ánimo de lucro, otras no, pero algunas son sin ánimo de lucro, lo que ganan lo meten. En un consejo de gobierno, rector, en un momento de polémica, que ya sabéis que los consejos de gobierno son los sitios más divertidos de la universidad junto con los claustros, pues en un rifirrafe entre el rector y un colectivo amable y cariñoso todos, especialmente el rector, como sabéis, yo les dije, me gustaría como universidad pública tener cada año un beneficio de 20 millones. ¿O no? Sí, y coger esos 20 millones no situados y ponerlos en el sistema, en mi universidad. Sí, no me parece espúreo. Yo, universidad pública, busco tener rendimientos no a costa de la calidad, no a costa de nada, pero tener rendimientos públicos, cojo ese dinero y después le digo a la comunidad, bueno, oiga, ¿y qué? ¿Hacemos un instituto más? ¿Qué hacemos con este dinero? Por lo tanto, os digo que creo que es muy importante que aquellos que vivimos en la universidad pública tengamos la sensación sobre nosotros mismos de que nosotros sí que podemos ser un peligro sobre nosotros mismos. Yo creo que con mayor intensidad en estos momentos que los compañeros de las universidades públicas. Creo que la reforma de la Universidad Española requiere, ante todo, una premisa fundamental en la que ahora sí que me vais a ver como una persona absolutamente naif del buenismo político. Que no se haga una lucha ideológica y de banderizas de la reforma de la Universidad Española. Eso no quiere decir que las propuestas de reforma no tengan de suyo, como no puede ser de otra forma, elementos ideológicos. Claro que sí. Pero digo, que no se haga una lucha ideológica de cosas que muchas veces remiten a elementos objetivos que pueden ser perfectamente pactables cuando uno está dispuesto a que una parte de lo que él piensa como el mayor provecho del mundo no sea visto por el otro de la misma forma. La lucha partidaria por imponer un modelo de universidad es lo que puede matar la necesaria reforma de la Universidad Española. Creo que la reforma debería servir para cubrir 7 grandes objetivos. La reforma de la Universidad Española debe servir para cubrir 7 grandes objetivos de la sociedad española. Primero, un crecimiento económico sostenido, inteligente e integrador.
Segundo, lograr aumentar el empleo de calidad. Tercero, luchar contra las desigualdades sociales. Cuarto, fomentar el mérito y la igualdad de oportunidades. Quinto, ayudar a la cohesión social y al reequilibrio territorial. A la igualdad social y al reequilibrio territorial. Creo que hablando aquí en Alcoy se sabe de lo que se está hablando. Sexto, creo que debemos colaborar para detener el cambio climático y para aumentar la sostenibilidad energética. Y por último, debemos contribuir a la mejor reputación de la idea de España, porque eso redunda en la apertura de mercados y, por lo tanto, de crecimiento económico. Fijaros que no he sentado ahora ningún objetivo para la universidad. He situado objetivos para la sociedad. El director hablaba del discurso de Valencia, ya no me acuerdo muy bien de él, pero sí me acuerdo que, bueno, Paco hizo también, perdón, el rector Mora hizo un discurso fantástico, y de verdad que lo hizo fantástico. Pero yo decía algo así en la entrada, como decía, ¿para qué sirve la universidad? Para que haya menos hambre, menos muertes, menos guerras. Y yo veía algunas caras en la parte de los políticos como decía, ¡ay, Arroyo le está pegando este! No, 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 no. Para eso no. ¿O si no, para qué? ¿Para el conocimiento por el conocimiento? Pero, hombre, por favor, esto es una cosa del siglo XIII. No, 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 no. Para estos objetivos que he señalado, o otros que podamos añadir. Para eso, ¿eh? Para eso cobramos el sueldo público, ¿eh? Para eso. Y lo hacemos canalizando la docencia y la investigación, pero para conseguir esos objetivos. Porque es que suele pasar que metidos en la investigación o metidos en la clase y haciéndola lo mejor que podamos, que es lo que tenemos que hacer, nos olvidemos que cuando revisamos un plan de estudios hay que hacerlo teniendo en cuenta estos objetivos. Que cuando vamos a un claustro no solamente tenemos que mirar nuestra parcelita, tenemos que mirar si aquella universidad está haciendo los deberes para estos objetivos. Si el rector o la rectora en su programa de gobierno ha puesto esos objetivos o ha dicho habrá más profesores y les aumentaremos el sueldo. No, es la sociedad la que nos paga para que nosotros pensemos en cómo podemos mejorar la sociedad en el sentido ideológico que cada uno quiera, pero yo creo que como mínimo estos 7 objetivos son bastante transversales desde el punto de vista ideológico. Déjenme que señale algunas cosas, voy a ser breve, que tienen que ver con la mejora interna de la Universidad Española. Las voy a apuntar porque, rector, les he dicho que le daré la conferencia al director porque ya es vuestra y el director puede hacer lo que le parezca. Enumero, ¿de acuerdo? Primero, aumentar la financiación con un plan plurianual en lo que sepamos qué dinero tenemos para saber qué cosas podemos hacer. Y en ese sentido, yo cada vez me inclino, rector, más porque haya contratos programa con financiación basal y financiación por objetivos. Sé que esto es discutible, pero creo que eso ayudaría también a cada universidad a estar más estimulada. Segundo, creo que hay que aumentar exponencialmente la inversión pública y privada en investigación. La pública, diciéndole a los gobiernos, también a los autonómicos, porque tenemos 17 sistemas universitarios, por eso es tan importante la CRUE, porque la CRUE sirve como elemento casi de Estado para vertebrar el sistema universitario español, que a su vez tiene 17 sistemas universitarios. Y cuando se reúnen los rectores y las rectoras, pues decidimos cosas que después cada cual, cuando se va a su comunidad, pues se ve obligado a cumplir. Y a veces eso que se ve obligado a cumplir no es lo que el gobierno autonómico quiere que se haga. Y la CRUE sirve, por lo menos, para decirle al gobierno autonómico, mire usted, es que la Asamblea de la CRUE ha dicho eso y yo quiero seguir entrando en la CRUE. Por lo tanto, creo que, en primer lugar, los gobiernos deben aumentar la financiación. Y segundo, debe haber de una vez la ley de mecenazgo. Necesitamos una ley de mecenazgo. Por 2 razones. La primera, en sí misma, para que nos puedan meter más dinerito
sin tener pudor, siempre que no desnaturalice la vida académica, y de eso depende de nuestros claustros, nuestros consejos de gobierno, nuestros rectores y las elecciones. Y segundo, porque en estos momentos para alguno el no tenerla sirve como excusa para no dar. Por tanto, la ley de mecenazgo es doblemente interesante para que algunos que podrían dar den y para que otros no tengan la excusa de que no pueden dar porque no hay la ley de mecenazgo. Por tanto, gobiernos yendo hacia Lisboa 3% y ley de mecenazgo para que la sociedad pueda canalizar dinero a la universidad, como pasa en otros sistemas, sin que eso pervierta para nada la vida universitaria. Yo lo he puesto muchas veces como ejemplo. El Santander es un gran mecenas de la Universidad Española. No creo que se pueda demostrar que el Santander haya coaccionado, ni influido, ni un ápice en lo que las universidades quieren hacer. Santander tiene su negocio, sabe cómo hacerlo. Pero, oiga, si algunos quieren hacer negocio dando dinero a una universidad que sigue conservando su personalidad académica intacta, perdonen, bienvenido, buenas tardes, siéntense y hablemos. Creo que debemos mejorar nuestro sistema de gobierno. Mis consejos de gobierno, no sé los del rector Mora, tienen 30 puntos, 40 puntos. Entonces, el primer punto es el informe del rector. Ahí suele atender bastante la gente. El segundo es el informe de los vicerrectores. Desciende la atención, pero, bueno, se mantiene. El tercer, cuarto punto suelen ser, al menos en mi caso, los temas, digamos, de mayor discusión política, de mayor injundia, esos que, bueno, sabemos que va a haber opinión distinta y, por tanto, los ponemos cuando la gente tiene la glucosa bien y para que nadie nos acuse de ponerlo a las 2:30 de la tarde, ¿no? Ahí sigue habiendo atención, pero como ya suele un tema sectorial, hay una parte que… Pero hay un tercer momento en que todo el mundo hable sus ordenadores y se ponen a despachar. Yo el primer día que llegué al rector dije, hombre, esto no puede ser. Y alguien me dijo, están entretenidos. Y me debatí moralmente entre que estuvieran entretenidos a que me atendieran. Y como todo rector es pragmático, pues acepté lo primero. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? No pasa porque nuestros compañeros sean unos descreídos y porque no presten atención. No pasa por eso. Pasa porque ellos saben, y yo también, que una buena parte de todo el engranaje de la vida universitaria no depende de sus decisiones. Mirad, a mí como rector, cuando lo era, el precio de la mercancía, perdonad que hable de mercancía en sentido metafórico, me lo pone el gobierno. Lo que puedo hacer, la mercancía, me la aprueba el gobierno. La política de personal me la señala y me la aprueba el gobierno en un altísimo grado. ¿Os imagináis una empresa privada al que al empresario le dijeran te pongo lo que haces, te pongo el precio de lo que haces y te hago la política de personal? Pues yo me he sentido muchas veces el primer vicerrector de mis secretarios de universidad. Vale, acepto, exagero un poquito, pero creo que voy a la esencia del tema. Tenemos que hacer una reforma de la gobernación de la universidad que no sea de autogobierno, sino de autonomía. En el análisis que se ha hecho en las autonomías de las universidades, de los sistemas universitarios europeos, de 24 somos el número 22. O sea, que somos de las que menos autonomía tiene en realidad, consagrada por la Constitución, no practicada en realidad. Que los gobiernos que aportan dinero público intervengan, es evidente, pero que intervengan hasta el punto que al final la comunidad universitaria tiene la sensación de que tiene muy poca capacidad, muy poca autorresponsabilidad sobre lo que se hace en su universidad y que, por tanto, ¿para qué? Si al final no acabamos de decidir, eso hay que corregirlo. Cuando nos dicen que debería participar más la sociedad, de acuerdo, pero cuando uno lee las atribuciones del Consejo Social, son los que mandan. Son los que aprueban el presupuesto, son los que aprueban las titulaciones, son los que aprueban todo. O sea, el Consejo Social, todo. Por eso los rectores tratamos de hacerle siempre la pelota a los presidentes del Consejo Social,
porque sabemos muy bien que si te llevas bien con el presidente o la presidenta del Consejo Social, pues bueno, todo va a ir relativamente bien. Pero si algún día hay un presidente o presidenta que va por otro camino, en fin, hay problemas y muy serios, ¿no? Por lo tanto, creo que debemos hacer una profunda reforma de la universidad española en cuanto a sus modos de gobernación. Creo que hay que pasar de los 4-4 a los 6 años, porque las reelecciones son envenenadas. Envenenadas. Los rectores y las rectoras gobernamos con temor a que el claustro no te apruebe el informe anual, a no salir reelegidos porque quieres seguir haciendo cosas. Sistema mexicano, 6 años, con moción de censura posible, pero que sea exigente. Necesitamos tener más sensación de que tenemos responsabilidad nosotros a partir de unos estatutos que otorguen mayor responsabilidad a las universidades. Que la gente sepa que cuando se aprueba una titulación, la aprueba tu universidad y que te la juegas. Y que allí no valen frivolidades, ni valen cositas corporativas. Que si pones en marcha una titulación, después te la comes. Perdona el coloquialismo. Necesitamos que si hacemos política de profesorado personal, nos miremos a la cara y digamos, oye, no tengo al secretario para ir y decir, el secretario, no, aquí lo que decíamos es nuestra política de personal. Por lo tanto, teniendo un mínimo común denominador para toda España, para seguir siendo sistema universitario español, creo que debemos ser valientes y hacer una reforma importante de la forma de gobernar. Como sé que alguno lo debe estar pensando, os digo, para mí tiene que seguir votando la comunidad universitaria, porque lo que es bueno para la sociedad, que es la democracia, no tiene por qué ser malo para la comunidad universitaria. Pero también creo que hay que cambiar los porcentajes. Los estudiantes no pueden seguir teniendo el porcentaje que tienen y que el 4 o el 5% que votan acaben decidiendo la vida universitaria. Y debemos reflexionar si los rectores no tienen que nombrar a los decanos y las decanas, al menos con una terna por medio, porque hay un conflicto de jurisdicciones entre la elección de un rector universal por toda la academia y la elección corporativa de una facultad. Si una facultad declara non grato a un rector o a una rectora, os aseguro que el rector y la rectora lo tienen muy mal. Y eso pasa. Declaradamente no, pero tácitamente sí. Voy acabando. Creo que debemos mejorar nuestra oferta académica con una mayor relación y sensibilidad con la demanda social. Véase, no digo demanda empresarial, digo demanda social. Y dentro de la demanda social hay demanda empresarial, pero no directamente la demanda empresarial. Es decir, tenemos que leer la sociedad para ir modificando nuestra oferta de títulos, que sabemos que es difícil porque tiene que tener un proceso de maduración y que no se puede cambiar cada año la carta como si fuera un restaurante. Por tanto, todo lo que se pone en marcha hay que pensarlo muy bien. Pero todo lo que se pone en marcha tiene que tener un diálogo con la sociedad, incluidos los empresarios, pero no directa y solamente con los empresarios que tienen sus intereses legítimos, pero que a veces pondrían una titulación cada año, cuando tuvieran ya el mercado de trabajo saturado, pondrían otra. Debemos aumentar la transferencia de conocimiento. Somos la 10ª en el mundo investigando, la 22 transfiriendo. Yo creo que el tramo de transferencia que se ha puesto en marcha, que es gracias a la CRUE, repito, gracias a la CRUE, cuando decidan poner dinero, funcionará muy bien. De momento lo tenemos, vamos a ver si acaban de poner dinero y va a funcionar muy bien porque va, estoy convencido, a estimular al profesorado investigador y va a estimular la relación con las empresas. Y dos últimas cositas y ya acabo. Debemos también ocuparnos un poco más de la empleabilidad. La universidad no es el INEM, ni tiene que ser el INEM,
Pero la universidad contemporánea creo que moralmente debe pensar el conjunto de su acción también para conseguir ese tipo de alumno capaz de encontrar de una forma más rápida y mejor su empleabilidad cuando entre a buscar un lugar al sol en la sociedad. No somos el INEM, pero yo creo que no nos hace ningún daño tener planes de ocupabilidad, preocuparnos de eso, pensar que los estudiantes, ellos piensan que la universidad no acaba de ocuparse de ellos en la empleabilidad. Mirad, las universidades privadas lo miran mucho. Hay dos cosas que miran mucho las universidades privadas, mucho. La personalización de la enseñanza, y la empleabilidad. No son tontos. En la ACU catalana se ha hecho un estudio y los estudiantes masivamente valoran más las universidades en las que la educación está más personalizada y se preocupa más su universidad por la empleabilidad. Porque es que ellos también buscan eso cuando van a la universidad. Y por último, y no lo voy a desarrollar, tenemos que internacionalizar mucho más las universidades españolas, porque no puede ser que Francia tenga más presencia en Latinoamérica que España. No lo desarrollo porque es un gran tema, pero que deje constancia. Acabo. Creo que la situación de la Universidad Española es de una historia de éxito en los últimos 40 años, es una situación en la actualidad en la que efectivamente hemos conseguido crear un cuerpo docente investigador de primera categoría mundial, en que hemos conseguido tener un equilibrio entre equidad y academia, entre excelencia académica, pero no es soportable que la situación siga de esta manera. No es soportable. Sería uno de los mayores errores que cometería España el no volverse a dar cuenta que en esta ocasión, en el marco de la globalización mundial, el instrumento universidad es el que nos permite no perder la modernidad contemporánea. Y perder la modernidad contemporánea no es solo una cuestión de orgullo patrio, es una cuestión de españoles de a pie, de gente concreta, que si hacemos de la universidad el verdadero instrumento del desarrollo nacional, puede tener proyectos vitales más amplios, mayores y mejores. Y por eso creo que la universidad debería marcarse 5 grandes metas junto con los gobiernos autonómicos y con el Gobierno de la Nación. La primera, sostener el crecimiento económico, el desarrollo social y territorial de España. La segunda, no perder la senda del progreso que en estos momentos está marcado por los principales países de Occidente. Tercera, debemos afrontar con garantías la sociedad del conocimiento. Cuarto, debemos darnos cuenta que la globalización es imparable, es insaciable, no siempre tiene en cuenta a las personas y quien no sepa defenderse de ella mediante la sociedad del conocimiento quedará barrido del progreso histórico. Y quinto, creo que debemos mantener la cohesión social por encima de todo, porque es el elemento básico de promoción social de los individuos. Acabo. Para eso necesitamos una nueva ley de universidades. ¿Por qué una nueva ley? Porque hay la tentación en una parte de los políticos españoles de entrar, coger un trocito de la realidad universitaria y cambiarlo y ponerse una medalla. Y al cabo de otro tiempo, coger otro trocito, cambiar otro poquito, publicitarlo mucho y ponerse otra medalla. Pero sabéis que el sistema español universitario, como todo sistema, es un ecosistema muy complejo, muy interrelacionado. Y tú no puedes cambiar A pensando en que ese cambio en A, no va a influir en B, en C y en D. Y que el cambio en A puede fastidiar B, C y D. Por lo tanto, no se trata de pequeñas y liliputienses reformas parciales. Se trata de una nueva ley de universidades, con una nueva concepción,
para que, partiendo de la realidad que tenemos ahora, que es francamente buena, sepamos afrontar el futuro con una nueva globalidad que dé durabilidad, que permita prever a las universidades y que permita al sistema universitario español ponerse al servicio de España como el principal motor de su progreso. Estoy convencido que la va a haber, porque uno de los grandes éxitos de la CRUE no ha sido lo de Cifuentes, ni lo de la tesis, ha sido que en el programa del partido que a lo mejor va a gobernar ponga nueva ley universitaria y que con los presidentes de CRUE todos los líderes de los demás partidos se hayan comprometido en que sí, en que tiene que haber una nueva ley de universidades. Esperemos que sea así y yo creo que incluso en esta ocasión lo vamos a poder ver. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, presidente de CRUE. La verdad es que eres un orador fascinante y tienes la universidad metida en la cabeza con esa radiografía tan buena que haces. Yo he tenido la fortuna de estar contigo en la permanente de la CRUE, tú como presidente. Y bueno, he sido testigo directo del enorme trabajo de esta persona y lo que ha luchado por la universidad. Se ha dejado las pestañas. Vamos, yo creo que hay un cambio de CRUE con la presidencia de Roberto y las dos anteriores. Yo creo que fueron Segundo Píriz y don Manolo López. Hay un antes y un después que han ido subiendo cada uno más, ¿no? Y en esa visión global que yo te quería preguntar por esta ley de universidades que te veo muy optimista, que vamos a sacar adelante. A mí me encantaría también y creo que es necesaria. Necesitamos como el comer, ya el traje se rompe las costuras por muchos frentes. ¿Qué capítulo de esa ley ves más complicada, donde va a haber más resistencia? ¿Por qué actor? Y si ves en algún otro capítulo donde la propia universidad puede ser esa resistencia. Es decir, si el propio sistema universitario puede frenar, poner piedras en el camino a un cambio muy necesario, ¿no? Bueno, muchas gracias, rector. Muy brevemente. Primero, me gustaría mucho que en este próximo año, en lugar de haber solo protestas parciales de cada uno de los estamentos, legítimas, nada que decir, hubiera concentraciones, manifestaciones para pedir una nueva ley de universidades. Porque muchas de las protestas parciales no se van a arreglar de verdad si no tenemos un nuevo marco normativo legal. Más allá de las muy puntuales, muy referidas a cosas muy concretas que sí, pueden no depender de una ley, aunque, bueno, depende también. Por tanto, la primera cosa, rector, me gustaría imaginar, en mi cierto naif buenista, que en este año, cuando se ponga la legislatura a caminar, pues va a haber concentraciones, pacíficas por supuesto, pidiendo una nueva ley de universidades. Paréntesis. Cuando se nos dice que somos muy corporativos, de forma despectiva, como si los otros no fueran corporativos, yo digo que somos tan corporativos que somos los primeros que hemos pedido una nueva ley. Blanco sobre negro. Somos de una forma tan insensata corporativos que somos los primeros que decimos no, una nueva ley. No la piden los partidos políticos, la pedimos nosotros, la pedimos los universitarios, ¿eh? Y dos, ¿alguien conoce una manifestación de universitarios pidiendo aumento de sueldo en los últimos años? Yo no. Hemos salido para pedir más dinero para la docencia, para pedir más dinero para la investigación, para pedir mejoras no salariales tanto como, digamos, de estructura docente, de personal docente. Cierro el paréntesis. Por tanto, la primera cosa es, ojalá a alguien se le ocurra moverse pacíficamente para que haya una nueva ley. Y a la pregunta concreta del rector. Yo creo que no va a haber muchas discrepancias en la política de personal. Creo que ahí se va forjando un consenso. Creo que no va a haber mucha discrepancia en la necesidad de financiar mejor la universidad y me parece que va a haber más sensibilidad para que eso pueda ser así, pero no sabría calificar el tamaño de la sensibilidad. Donde va a haber más resistencia, lo sabemos todos, es en la gobernanza. Y ahí creo que es donde nosotros debemos ser, al mismo tiempo, grandes defensores de la participación democrática de la comunidad,
pero al mismo tiempo muy sensible a las cosas que realmente no funcionan. Y sabemos que no funcionan. Porque es que además, para tener credibilidad social, necesitamos decirle a la sociedad que estamos dispuestos a reformar esas cosas que son evidentemente cosas que son disfuncionalidades en estos momentos. Tanto, que vote la academia, que vote, pero que no vote en las proporciones de ahora. Porque eso fue el fruto del democratismo, no de la democracia, de la salida de la dictadura. Pero no es de recibo, no es sensato que los estudiantes no participen, pero no es sensato que el 5% decida el 25% y acabe decidiendo quién gestiona presupuestos de 200 millones de euros. No es sensato. Y cuando nos miran desde fuera, nos miran y nos dicen, perdonen, no sé qué hacen ustedes. Por tanto, ahí hay que ser más valientes. Y hay cosas internas que son disfuncionalidades profundas. Disfuncionalidades profundas. Y tenemos que intentar no hacerlo. ¿Qué es lo que yo creo que puede servir, rector, para que la cosa pueda tener visos de ir adelante? Que habiendo un mínimo común de sistema universitario español en la gobernanza, tiene que haber una serie de elementos que sean comunes a toda España. A partir de ahí, los estatutos de cada universidad hablen de la reforma de su universidad, de la reforma de la gobernanza de su universidad. Quiero ver a nuestras comunidades pensando de verdad cómo organizan su universidad en cuanto a gobernanza. No esperando que alguien venga, lo haga todo cuadrado y, por tanto, no. Un mínimo, sí. Dejadme que diga una butade. Tendrá que haber un rector, rectora, tendrá que haber un mínimo. Mire, esto para seguir llamándonos Sistema Universitario Español. Y para que cuando se reúna la CRUE, se reúna algo que es Sistema Universitario Español. Pero a partir de ahí, ¿qué problema hay en que cada universidad piense sobre cómo organiza la forma en que gestiona su universidad? ¿Cuál es el problema? Lo decide la comunidad universitaria. ¿Y qué pasa si tenemos algunos elementos diferenciales con la universidad de al lado? Y resulta que un sistema demuestra más eficacia que otro, siempre dentro de la cultura de lo público. Porque no hay sistema perfecto de gobernación, no lo hay. Pero, hombre, las experiencias sí dictan capacidad de ir mejorándolo. En Oxford también discuten sobre la gobernanza, también, O sea, que no es... Bueno, el Santander también tiene problemas de gobernanza. Contaría una anécdota, pero es muy rápido, ya no tengo tiempo. Por lo tanto, yo, rector, creo que ahí va a estar el mayor obstáculo y probablemente una forma de ayudar a que ese no sea el obstáculo de muchas más cosas que hay que hacer es que acordemos que, ¿por qué no, a partir de una estructura básica mínima y común, la Universidad Politécnica decide tal cosa, frente a la Universidad de Valencia, que decide otra? ¿Cuál es el problema? ¿Miedo a qué? Porque lo decidirían las comunidades universitarias en sus estatutos, estatutos que son reformables. Oiga, pues mire, si funcionamos así y nos la pegamos todos, Por tanto, aquí todo el mundo es muy consciente de que te la puedes pegar, Que tienes la autorresponsabilidad frente al futuro de tu universidad. Y si resulta que el de la Universidad de Huelva, me lo invento, está con un sistema de gobierno al cabo de 4 años funcionando como un tiro, pues oye, tendrás que preguntarte por qué ellos funcionan como un tiro y tú no funcionas como un tiro. La uniformidad no tiene sentido a partir de un mínimo común denominador que debemos conservar.